¿Listo? Adelante. Ok, empezamos. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, así como también a todas las personas que hoy nos siguen a través de nuestros canales virtuales. Agradezco a los diputados, a la diputada Cecilia Covarrubias, al diputado Armando Ramírez, a la diputada Abelló por asistir hoy, bueno, estar presente aquí por vía Zoom en este foro. Por supuesto, a nuestro expositor invitado, el doctor Marco Antonio Heredia Fragosa, así como también al secretario Carlos Gandaría García, el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de aquí de Sinaloa, y a cada uno de los ponentes que hoy nos acompañan. Bienvenidos a este foro virtual de ponencias sobre cambio climático que organiza esta 63 legislatura del H Congreso del Estado a través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable y la Comisión de Ciencias y Tecnología. El objetivo de este foro es socializar el contenido y necesidad de esta ley de cambio climático, así como conocer la opinión de la sociedad civil, el gremio científico, académico. El cambio climático, como todos sabemos, es uno de los problemas más graves o quizás el más grave al que nos enfrentamos en la actualidad, porque afecta a todo el planeta. Decirles también que existen dos iniciativas turnadas a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, que su servidora preside. Una es presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la otra por el Partido Sinaloense. Ambas se están revisando, pero sí, todos tenemos claro que Sinaloa debe contar con una ley de urgencia de cambio climático. Les voy a leer el programa. Bienvenida por parte de la diputada Roxana Rubio Valdés, ella lo hizo. Segundo punto, exposición de motivos por parte del diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán. El tercero, mensaje de bienvenida por parte del licenciado Carlos Gandaría García, el secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. Número 4, conferencia magistral del invitado especial, doctor Marco Antonio Heredia Fragoso. Tendrá 30 minutos para su exposición. El punto número 5 son preguntas y respuestas al doctor. Y el punto número 6 es la participación de los seleccionados con su ponencia. Ellos tendrán 5 minutos y el punto número 7 es el cierre. A continuación, pasamos al punto número 2. Le cedo el uso de la voz al diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, que es el presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnologías de este H Congreso del Estado. Adelante, diputado. Diputada, muchísimas gracias. Me da mucho gusto pues, estar conectados a través de esta plataforma con todos ustedes. De entrada, pues además de saludar a mis compañeras diputadas, que me da mucho gusto que hayan tenido la oportunidad de conectarse también, a mi diputada Francisca Abelló, integrante de las dos comisiones, por cierto, y la diputada Ceci Covarrubias, amiga e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, también quiero agradecer la presencia de el secretario Carlos Radamés Gandarilla García, secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, y de Marco Antonio Heredia Fragoso, quien es coordinador general de cambio climático para la evaluación de políticas de mitigación y adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y por supuesto, a todos los ponentes que nos acompañen, que esperemos nos den sus puntos de vista, como ya lo dijo la diputada, de esta importante ley. Como exposición de motivos, pues yo nada más de una manera muy sencilla, muy breve, para dejar que los expertos en la materia hablen, pues yo considero dar una sencilla explicación de qué se trata esto. Bueno, la actividad humana, el exceso de ciertas actividades humanas en la industria, sobre todo, y en otros tipos como el transporte, ha generado gases de efecto invernadero, que estos a su vez provocan un cambio climático, provocando aumento de temperatura en los mares. Esto ha arreciado en los últimos años los fenómenos naturales. Hemos visto cómo en diversas partes del mundo, diversas partes del país, inundaciones, sequías, incendios, huracanes cada vez más fuertes,
y vemos pues cómo pues el planeta Tierra se está defendiendo. Y este foro es para tratar de aterrizar aquí en Sinaloa una ley de cambio climático que nos permita mitigar estos efectos de estos gases de efecto invernadero. La mitigación es muy importante, es dotar de herramientas. Quiero reconocer también que el gobierno que encabeza el gobernador Quirino Ordaz Coppel tuvo a bien, a través de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, pues ya lleva varias políticas públicas orientadas, herramientas orientadas a consejos de trabajo, reuniones o cámaras intersecretariales, varios de los elementos que marca esta ley que está basada también en una ley general que ya existe desde hace varios años y que por eso contamos con la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Marco Antonio Heredia. Bueno, venimos ahora nosotros a regular el marco porque Sinaloa no se puede quedar atrás, porque Sinaloa no puede pues no poner su granito de arena en esta circunstancia tan difícil, tan complicada por lo que está pasando todo el mundo. Somos una aldea global, estamos conectados y si nosotros no ponemos lo que nos toca va a ser muy difícil. Esta ley contemplaría diversas herramientas, tal cuales como el registro de emisiones y algunas otras que, como lo comenté, la realidad es que yo reconozco el trabajo del secretario Carlos Gandarilla, que muchos de estas herramientas ya se aplican, pero bueno, es muy importante que queden en ley, porque si no corremos el riesgo que, así como en esta ocasión tuvo mediante bien aplicar estas herramientas, estos consejos, estas medidas del gobierno del gobernador Quirino Ordaz, bueno, es importante fortalecer las instituciones, fortalecer nuestro marco legal, y eso es lo que nos toca a nosotros como diputados. En ese caso, pues esa sería la exposición de motivos. Y como ya lo dijo la diputada Roxana, diputada presidenta de la comisión, pues escuchar a los ecologistas, escuchar a los ambientalistas, escuchar a las autoridades de la materia, para que realmente podamos tener un marco legal moderno, actualizado, y que venga a cumplir para que Sinaloa le aporte su parte a este tema tan urgente que necesitamos. Por eso hemos ido mediante el dicho Ley de Cambio Climático ya. Diputada, presidenta, esa sería mi participación. Muchas gracias, diputado Jesús Armando Ramírez. Bueno, para continuar con el orden del día, le voy a ceder el uso de la voz al secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Carlos Gandarilla García. Adelante, secretario. Muchas gracias, diputada. Buenos días a todas, a todos. Yo quiero reconocer y agradecer la invitación pues, para participar en este importante foro, donde habremos de escuchar pues, voces de especialistas, de interesados en este gran tema, pero no sin antes recordar un tema que acabamos de vivir recientemente, cómo el Ejecutivo, coordinado con el Congreso del Estado, a través de esta comisión que preside la diputada Roxana Rubio, que tiene pues, integrantes de todas las fracciones parlamentarias, pero que fueron sensibles para precisamente transitar en una ley de residuos que viene a modificar prácticamente los hábitos de todos los sinaloenses. Y en ese sentido, pues, nosotros tenemos claro que es necesario potencializar esta vinculación, esta relación tan estrecha que a través de esta comisión hemos podido lograr, obviamente con la participación de todos los actores en un tema que sin duda es extremadamente sensible. Hoy 23 estados de la República cuentan con una ley de cambio climático, contamos con una ley general de cambio climático a nivel nacional y esto nos obliga a redoblar el esfuerzo por la urgente necesidad de contar en Sinaloa con un instrumento de política pública que responda a los impactos que ya comentaba el diputado Jesús Armando Ramírez y que hoy nos tiene reunidos aquí. Celebro pues la organización de este foro, que contemos con la participación pues, de un especialista, de un técnico tan conocido y reconocido como es el doctor Marco Antonio Heredia. Es fundamental escuchar las voces de quienes hoy van a participar, gente que conozco, que de sus capacidades y conocemos del interés que tienen en este gran tema, sobre todo que tienen un impacto y repercusiones en la salud pública que hoy estamos viviendo a nivel mundial y que representan como uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. Sinaloa no está exento del cambio climático, tenemos un estado con una riqueza natural importante, pero eso también nos vuelve vulnerables a los efectos del cambio climático. Tenemos una actividad productiva que nos llena de orgullo, que se puede ver amenazada si no tomamos medidas en el corto plazo para poder reducir esta situación.
Es una realidad que la contingencia sanitaria en la que estamos viviendo nos generan tiempos de incertidumbre y estamos afrontando nuevos retos como sociedad. Por ello, nos parece que el tema que hoy nos aborda pues es realmente inaplazable. No tenemos ya tiempo que perder. La ley de cambio climático, como lo dice el diputado Ramírez, es un compromiso que tenemos que asumirlos todos como sociedad y no aplazarlo más. Por estas razones, el gobernador Kirin Ordaz Coppel ha marcado como un tema prioritario el tema de la sustentabilidad, el desarrollo económico sí, pero en un alto sentido de responsabilidad. Estamos trabajando a través de la Secretaría en diversos programas alineados a la Agenda 2030 con el propósito precisamente de cumplir los compromisos que tiene nuestro país para mitigar y reducir los efectos del cambio climático. En el gobierno del Estado refrendamos nuestro compromiso con el medio ambiente y por un Sinaloa sustentable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario Carlos Gandarilla. Bueno, para continuar con el orden del día, antes de cederle el uso de la voz a nuestro expositor, me gustaría leerles su currículum. Doctor Marco Antonio Heredia Fragoso, puesto actual Coordinador General de Cambio Climático para la Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación. Licenciado maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de diferentes artículos sobre legislación ambiental, evaluación de políticas, derechos humanos y gobernanza en materia de cambio climático. Se ha desempeñado como servidor público en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el orden internacional se desempeñó como oficial para monitoreo y evaluación y como oficial de programa de legislación ambiental en la Comisión para la Cooperación Ambiental en Canadá. También funge como secretario técnico de la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el organismo creado por la Ley General de Cambio Climático para llevar a cabo la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Cedo el uso de la voz al doctor Marco Antonio Heredia Fragoso, quien es nuestro invitado especial. Adelante, doctor. Pues antes que nada, muchísimas gracias a las diputadas y diputados que han organizado este foro, es muy importante. Reciban un saludo de la doctora María Amparo Martínez Arroyo, quien es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Agradecerles esta oportunidad de un tema que nos ocupa justamente en un contexto, como ya se dijo, un contexto que ha surgido a partir de los efectos del desarrollo del consumismo, de la producción desmedida y que, bueno, nos ha traído a un escenario como el que estamos viendo y en donde pues vamos a tener que cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestras acciones, regularlas desde luego a partir de normatividad, de legislación. Nuestro país ha hecho pasos importantes en este sentido y vamos a hablar justamente de esto el día de hoy. Quiero compartir mi pantalla con ustedes. Tengo una presentación, entiendo que tengo 30 minutos para hablar de este tema tan importante con ustedes el día de hoy. Ahí están ustedes viendo mi pantalla, ¿verdad? Lo que necesito hacer ahora es ponerla en formato... Muy bien. Oh, perdón. Esta no es... esta no es la presentación. Bueno, antes que nada comentarles que estamos muy contentos por la celebración de este foro y por poder participar con estos elementos que están ustedes llevando a cabo. Poder de alguna manera a contribuir para que
puedan ustedes fortalecer sus procesos. A ver, voy a compartir nuevamente. Aquí está. Ahora sí. Vamos a ponerla. Pues como dice el título del foro, Ley de Cambio Climático ya, celebramos esta acción y bueno, pues vamos a ver. El fenómeno de cambio climático ha sido reconocido como uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad hoy en día. Esto, como ustedes saben, puede ocurrir por causas naturales o por causas resultado de la actividad humana. Hoy en día no tenemos duda de esto último. La ciencia nos ha dado los elementos para reconocer justamente que estamos en un periodo en donde la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está generando las variaciones del clima que están alterando la composición de la atmósfera y que adicionalmente a los procesos naturales, pues bueno, nos dan cuenta, nos dan muestra de anomalías climáticas muy importantes, pero adicionalmente a lo largo de todo el planeta. Lo que ustedes ven en la pantalla es un mapa que nos dice justamente cómo estas anomalías climáticas afectan de manera diferenciada a todo el planeta. Este es un tema planetario, este es un tema que nos compete a todos los que vivimos en este planeta, pero además, en algunos casos, estas anomalías climáticas que se traducen en calentamiento global, que es un fenómeno relacionado, pero no sinónimo del cambio climático, afectan a ciertos lugares más que a otros. Justamente lo que vemos en el mapa es la región en donde se ubica Sinaloa, pues es una región que ha tenido récord de temperaturas en esta valoración del clima en los últimos 30 años. Es decir, lo que vemos acá es la muestra de esas anomalías climáticas en un periodo de 30 años. De tal manera, ¿están ustedes viendo la pantalla? ¿Sí? Bien. De tal manera que lo que tenemos es estos hechos. ¿Sí se ve? Se ve muy bien. Muy bien. Estos hechos, estos signos vitales del planeta que nos llevan a decir que hay un problema, el paciente está grave, el paciente es nuestro planeta y tenemos, por un lado, concentraciones en niveles nunca antes vistos, en los que tenemos registro de dióxido de carbono. No se han visto estos niveles en los últimos 800,000 años y lo que vemos es una concentración muy importante que justamente genera estas anomalías climáticas que ya rondan, están alrededor de 1 grado centígrado. Lo que vemos es estas concentraciones históricas que determinan que la temperatura ha subido de una manera tal, como decíamos, con diferente grado de afectación. Esto, desde luego, afecta ciertos cuerpos muy, muy sensibles a estas variaciones. La masa de hielo antártico, el nivel del mar ha tenido un incremento importante. Cuando ustedes calientan el agua, cuando ustedes ven las propiedades físicas del agua, lo que pasa cuando el agua se calienta es que se expande y esto significa que el mar se incrementa. El mar se incrementa, el hielo marino ártico se reduce y esto genera también anomalías en los sistemas del clima. Lo que vemos es, existen diferentes límites planetarios, si bien en ciertos casos como la diversidad biológica, la distribución y la existencia de especies ha rebasado ciertos niveles que ya tenemos pues pérdida incluso de especies, pues hay diferentes elementos. Cambio climático es uno de estos límites planetarios. Hay 9 niveles que se calculan por parte de la ciencia, en donde en algunos casos se está incrementando la capacidad de la Tierra, o se están incrementando estos niveles de tal manera que nuestro planeta no puede revertir estas afectaciones. En algunos casos todavía no se rebasa esta capacidad planetaria, por ejemplo, en el caso del uso de agua dulce,
en ciertas, en el caso del ozono estratosférico ya se está revirtiendo las afectaciones creadas por ciertos elementos químicos que fueron detectadas en los años 80 o 90. En el caso de los ciclos biológicos, el fósforo, el nitrógeno, ya estamos rebasando justamente estos límites planetarios, pero en cambio climático todavía estamos a tiempo de poder tomar acción para poder revertir las afectaciones que se están llevando a cabo por estas anomalías climáticas. El cambio climático no solo afecta al clima, no solo tiene que ver con los osos polares, con los grandes glaciales que vemos los glaciares que vemos en la televisión, sino que tiene que ver con un problema sistémico que tiene que ver entre actividades humanas y el calentamiento global. Y estas actividades humanas, lo hemos visto recientemente, pues tiene que ver con la actividad justamente de producción de bienes y servicios, cómo estamos usando nuestra energía, cómo estamos desarrollando las actividades primarias y cómo poder entender la relación de estos elementos de una manera mucho más clara, mucho más eficiente para poder tomar acción. Hay esfuerzos internacionales que dan cuenta de estos cambios y que están funcionando, pero hay algunos otros esfuerzos que necesitan llevarse a cabo. El cambio climático no es estático, no es una situación que ocurre y ya se queda de una manera estática. El sistema climático, el sistema atmosférico es muy dinámico, cambia con el tiempo. Y estas afectaciones que veíamos en nuestro primer mapa, pues no son uniformes ni están distribuidos de manera uniforme entre quienes generan y entre quienes no generan, pero resienten estos efectos del cambio climático. Lo que vemos, hay una inequidad en estos impactos, en los efectos que se generan a partir de la incidencia de estas afectaciones al sistema climático, y lo que vemos es hay una serie de retroalimentaciones, sinergias, condiciones ambientales, condiciones sociales, y lo que sí vemos también es que hay una correlación entre eventos extremos y posibles catástrofes climáticas con efectos que duran más allá de la propia duración de estos efectos, de estos fenómenos hidrometeorológicos. Lo que vemos en el mapa es, por ejemplo, cómo podrían darse pérdidas agregadas como porcentaje de producción agrícola a lo largo del tiempo. Lo que vemos en las ilustraciones más abajo es cómo se afecta a las organizaciones, las comunidades urbanas, las comunidades rurales de una manera diferente, pero todo está conectado. De tal manera que lo que vemos es, ya hay ciencia, la ciencia nos permite entender cómo este cambio climático en muchas ocasiones no solamente tiene que ver con las proyecciones, con el futuro, con lo que va a ocurrir en un tiempo determinado, sino que ya estamos viendo incrementos, por ejemplo, en la temperatura superficial, incrementos diferenciados, desde luego, en las diferentes regiones del país, incrementos en el nivel del mar. Vemos por ahí, ¿verdad? En el Pacífico Norte, en el Pacífico, la zona justamente ya que incide en el Mar de Cortés, como ya hay incrementos importantes, y estos incrementos son diferenciados respecto del resto del país. Vemos cambios también en la incidencia de los huracanes con una mayor frecuencia, pero no solo la frecuencia, sino también la intensidad que estos fenómenos representan. Lo que vemos también es, pues hay una acidificación del océano, una disminución en la precipitación, una menor disponibilidad de agua y un aumento en otro tipo de eventos como los incendios forestales, ¿no? Que todo esto está conectado con el sistema climático, todo esto tiene que ver justamente con la temperatura, con la humedad, con la disponibilidad de elementos. En el caso de Sinaloa, ya para entrar de lleno al tema que nos ocupa, pues bueno, tenemos datos que nos permiten de alguna manera valorar justamente cómo se podría dar estas afectaciones.
640 kilómetros de litoral, en donde hay una gran cantidad de este litoral en una llanura costera del Pacífico con vulnerabilidad por inundación en escenarios de ascenso del nivel del mar entre 1 y 2 metros y con costos hacia el futuro, desde luego en la energía eléctrica, desde luego en los rendimientos de la producción agrícola, que pues en escenarios de inacción pues tendrían que ser soportados por la propia sociedad, lo cual pues bueno nos obliga justamente a tomar acción, a llevar a cabo una determinación, tener muy claro cómo y en dónde nos va a afectar justamente esta serie de efectos adversos del cambio climático. Revisamos, por ejemplo, las declaratorias de desastres naturales que tiene reportado el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales. Vemos una alta incidencia de fenómenos hidrometeorológicos del 2001 al 2016 por municipio, 248, que se distribuyen de esta manera, principalmente en municipios como Ahome, como podemos ver ahí. Centros importantes, ¿verdad? No solo de población, sino también de desarrollo de actividades económicas. Y lo que vemos es pues una incidencia importante de ciclones tropicales, lluvias, nevadas, bajas temperaturas y costos importantes ya también del rango de los más de 6,000 millones de pesos a lo largo de esta incidencia. Entonces, lo que vemos es la necesidad de tomar acción. Pero la política nacional de cambio climático no es necesariamente muy explícita. No es que es una situación sistémica que además se compone de diferentes elementos. De una política internacional en donde nuestro país, pues bueno, es líder, digamos, tiene una voz muy importante en el concierto internacional, pero también a partir de una implementación doméstica, de una política nacional que consideramos es robusta. Es robusta porque considera en el mismo nivel la adaptación que la mitigación al cambio climático, y esto pues ejerce a través de las facultades concurrentes de federación, estados, municipios, en diferentes ámbitos. En el ámbito agroforestal, en el transporte, de esto se hablaba anteriormente, en la gestión de los riesgos por vulnerabilidad climática, la energía, la biodiversidad, la gestión del agua y otros ámbitos relevantes. Y a esto pues hay que agregarle la complejidad que impone estudiar escenarios de temporalidad variable, diferentes escalas territoriales, diferente incertidumbre. Entonces, lo que vemos es que es importantísimo contar con una legislación explícita, expresa, dirigida a atender el problema, los problemas públicos que genera el cambio climático. Por diferentes razones, algunas de índole normativo, algunas de índole social, desde luego importantísimas, algunas de índole estructural. Desde luego, contar con una legislación en materia de cambio climático contribuye a garantizar el derecho humano y fundamental que establece nuestra Constitución para contar con un medio ambiente sano para el desarrollo. Pues una legislación de cambio climático establece los principios, instrumentos, objetivos y metas en materia de adaptación y mitigación en el orden correspondiente, federal, estatal, municipal. Dota de legalidad, esto es muy importante, legalidad a la actuación de la autoridad en la ejecución de políticas y programas. No es lo mismo tener una ley que nos da la autoridad para formular un programa que debe ser seguido en el orden de gobierno del cual se trate, a no contar con esta obligatoriedad y no contar con este soporte de legalidad, soporte jurídico que aporta una ley. Permite dar coherencia y consistencia a las acciones de política y la latitud necesaria para la coordinación con otras agencias de propio gobierno, ¿no? A veces las autoridades ambientales tienen problemas que son desde luego fundamentales a mi modo de ver,
pero siempre hay problemas como el transporte, problemas más urgentes, más contingentes, y entonces dice, pues me encantaría ayudarte, ¿verdad? Pero pues tengo que resolver el problema del transporte público en la ciudad. Bueno, pues vamos empatando estas agendas a partir de una legislación, de un foro, de una latitud que nos aporte esta legislación para coordinarnos, para colaborar, para concertar las acciones necesarias con las propias agencias de gobierno, con otros gobiernos, con el sector privado y con el sector social, pero también con la academia, con los grupos sociales, con los jóvenes, con las organizaciones no gubernamentales, con todos aquellos interesados en este problema tan importante que representa el cambio climático. Desde luego, como les comento, esto pues garantiza una integralidad y una transversalidad de la política pública. Pues al darse el foro y al darse la coordinación, las acciones del gobierno, la política pública se integra de una mejor manera. Y bueno, desde luego se contribuye a la información, a la transparencia, a abordar los temas de manera transversal, que pueden ser la equidad de género, la atención a los grupos vulnerables, la investigación, la educación, la difusión de información, que es importantísima para que la ciudadanía, las personas, los grupos sepan qué hacer, el propio gobierno, los municipios tengan idea de cómo poder atender su vulnerabilidad al cambio climático. Y permite, desde luego, tomar las acciones para ajustar esas decisiones de política. En cambio climático no es lo mismo lo que conocemos hoy a lo que conocíamos hace 5 años o hace 10. Esto, como les decía, es un sistema dinámico. Y tenemos en México un marco normativo robusto para enfrentar el cambio climático, constitucional, de tratados y acuerdos internacionales, una ley general de cambio climático, leyes estatales y disposiciones administrativas y programáticas. Yo celebro en realidad la iniciativa que tienen ustedes para poder aterrizar y para poder ya puntualizar muy claramente estas atribuciones en materia de cambio climático, porque de lo que estamos hablando en este sentido es de derechos humanos, de derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución, como el derecho al medio ambiente sano, como decíamos, el derecho humano al agua, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, al desarrollo integral sustentable que necesitamos explorar y puntualizar de una manera mucho más detallada en nuestra normatividad. Y bueno, esto se da al amparo de las facultades del Congreso para establecer la concurrencia para atender los temas de medio ambiente, desarrollo sustentable, contenidas en el artículo 73, fracción 29G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es que, como veíamos en la lámina de la política pública, el cambio climático es de una naturaleza eminentemente transversal, que tiene que ver con temas obviamente ambientales, pero también forestales, también de prevención y gestión de residuos, de cambio climático desde luego, pero también en términos de energía. Contamos con una ley general de cambio climático que instrumenta esta política, que busca garantizar estos derechos, que establece la concurrencia en estos órdenes de gobierno y regula las emisiones y la adaptación al cambio climático, fomentando elementos transversales, condiciones necesarias para avanzar en los temas de cambio climático. El marco institucional que establece esta normatividad se centra en un sistema nacional de cambio climático con una comisión intersecretarial, con un consejo de ciudadanos que asesoran a la comisión, el Congreso Federal, las autoridades municipales, los gobiernos de los estados y el propio INEC, el instituto en el cual laboro, tiene un asiento como el instituto que aporta la ciencia, el conocimiento y además evalúa la política pública para generar la información necesaria para la toma, el ajuste de las decisiones en cambio climático. Esta legislación establece, como decíamos, forma la base de este marco jurídico con instrumentos de planeación, arreglos institucionales, instrumentos útiles para saber en dónde estamos en términos de emisiones, en dónde estamos en términos de
valoración de la vulnerabilidad, de nuestras capacidades para enfrentar el cambio climático, de evaluación y desde luego financiamiento. Y es que cuando hablamos de emisiones, hablar de un inventario nacional es fundamental. Fundamental porque esta es como la radiografía. Cuando uno va al doctor y tiene un malestar, lo primero que le pide a uno es una radiografía para ver cómo estamos funcionando, cómo están nuestros órganos. Bueno, el Inventario Nacional de Emisiones funciona a manera de radiografía de en dónde estamos, en cómo estamos generando estas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, los que están normados por la propia convención, el protocolo de Kioto y el IPCC para reporte, y en donde vemos que lo más importante es el transporte, la energía, la manufactura, otros sectores que tienen que ver con el ámbito residencial, agropecuario, desde luego, pero con los residuos, el ganado, con ámbitos que no solamente le corresponden al gobierno federal, sino en donde los gobiernos estatales tienen una incidencia y una importancia muy grande, porque es justamente en el territorio en donde estas emisiones, estas acciones de mitigación van a verse reflejadas en términos de cómo en el territorio se dan las acciones de adaptación y podemos llevar a cabo esta captura, este ámbito que regresa, esta captura de carbono, esta permanencia de carbono en el suelo, en los ecosistemas forestales, cómo podemos contrarrestar de alguna manera estas emisiones a partir de soluciones basadas en la naturaleza y podemos incrementar nuestras absorciones netas. De tal manera que, como les digo, es muy importante, transporte es algo que corresponde a una responsabilidad muy importante en términos locales, la generación de energía eléctrica a partir de esquemas que hoy en día se permiten como la generación distribuida, el ahorro de energía, la eficiencia energética, en donde los gobiernos estatales tienen una incidencia, es muy, muy importante. Y hay otros elementos federales que, pues bueno, tienen allí una importancia y hay que atenderlos justamente con miras y con rutas de mitigación. Pero nuestro país se ha comprometido a cumplir con una reducción del 22% de las emisiones en un escenario de business as usual, que es esa gráfica que ustedes ven ahí como BAU, en un escenario de línea base, en donde lo que estamos proponiendo al 2030 es una reducción del 22% de las emisiones en un escenario inercial en donde no se lleven a cabo estas acciones. Nuestro país considera también importante el carbono negro como un esquema, no más que un esquema, como un contaminante que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con procesos de mejora de la eficiencia en la combustión, en los procesos, y que creemos que es muy importante también en donde las autoridades locales tienen una incidencia muy importante. La adaptación, como decía yo, muy importante para las acciones de nuestro país, en donde lo que se plantea son acciones de adaptación en el sector social, adaptación basada en ecosistemas y atención de la infraestructura estratégica. Desde luego, esto todo con base en una mejora del entendimiento de cuál es el proceso de adaptación, de que la adaptación es un proceso justamente y no un punto de llegada, sino un punto de partida que nos permite evaluar la vulnerabilidad, identificar la problemática, diseñar unas medidas apropiadas de adaptación, implementarlas y evaluarlas. Y para ello, el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ha generado herramientas como este Atlas Nacional de Vulnerabilidad. Ahí pueden ustedes entrar, esta es la página en donde se destaca la vulnerabilidad. Podemos ver esto que les comentaba yo hace un rato en términos de la vulnerabilidad a inundaciones en la planicie del Océano Pacífico, en donde Sinaloa tiene un lugar importante, como pueden ustedes ver en el mapa. Y esto se decía antes de la presentación, pues tiene que ver justamente con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo como sociedad vamos implementando acciones que nos permitan
ser menos vulnerables, pero menos vulnerables no al cambio climático, desde luego, pero no solo al cambio climático, sino a la desigualdad social, a las condiciones estructurales, sociales, socioambientales que nos impiden como sociedad desarrollarnos de una manera propicia y que hacen y garantizan que este desarrollo llegue a todos y no dejar a nadie atrás. Quiero referirme ahora a un proceso que llevamos a cabo hace un par de años como parte de las actividades de evaluación, en donde lo que se propone es la modificación, reorientación total, parcial de la política pública. Este es un proceso normado por la Ley General de Cambio Climático, en donde se publican y se entregan a los integrantes del Sistema Nacional las decisiones. Evaluamos en 2018, pues, de manera estratégica el avance subnacional de la política de cambio climático en temas clave de la mitigación y en temas fundamentales para la adaptación y la vulnerabilidad. Justamente el estado de Sinaloa formó parte de esta evaluación y esto se determinó con base en criterios objetivos, emisiones a la atmósfera, parque vehicular, actividades económicas, población, pobreza y la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos. Lo que vimos es, se cuenta con algunos elementos, no se cuenta con algunos otros, esa es, digamos, una valoración inicial. En leyes ambientales, ley de cambio climático, ven ustedes hay un asterisco en el caso de Sonora. Esto es porque en la ley ambiental ustedes tienen 10 menciones, las conté, a la mitigación o adaptación, cambio climático, pero en realidad es una ley ambiental que aborda otros temas, otros elementos, y que como hemos visto a lo largo de esta presentación, pues necesita fortalecerse a partir de un trabajo legislativo fuerte e intenso que permita atender de una manera mucho más detallada conforme a las propias atribuciones, facultades que da la ley general en este contexto de trabajo corresponsable y justamente de corresponsabilidad de la atención de este tema en el contexto de la Ley General de Cambio Climático. Lo que vemos es, hay algunos municipios también, este incluyó 6 estados, 18 municipios, 3 por cada uno de estos 6 estados, en donde vimos que hay algunos elementos, había algunos elementos ya en ese momento, pero faltaban algunos otros. Y esto es importantísimo porque si no hay una ley que obligue a los municipios a contar y a darles las herramientas necesarias para poder atender la vulnerabilidad, desarrollar acciones en mitigación, desarrollar acciones en adaptación, pues bueno, hay un faltante importante en términos normativos. Lo que vimos a partir de los resultados de esta evaluación es, en pocos casos del orden estatal, se consideran acciones vinculadas con la eficiencia energética, energías renovables, cogeneración o energía limpia distribuida, que es un ámbito en el que justamente pueden incidir los estados, ¿no? Conforme incluso a hojas de ruta que ya existen hoy en día, particularmente con información de la CONUE. En transporte, lo que vimos es ninguno de los 6 estados tenía un programa de movilidad sustentable, transporte o de tránsito en el orden estatal. Hay un gran pendiente en términos de movilidad, de transporte, y desde luego, como ustedes vieron, es un tema muy importante en términos de emisiones. Residuos sólidos urbanos, estamos desaprovechando el potencial de generación de energía eléctrica, de aprovechamiento del biogás. Se habla de una gestión integral. Lo cierto es que hay programas, incluso federales, que lo que hacen es pues, dirigir el recurso hacia la movilidad de estos residuos, a transportarlo de un lugar a otro, aunque no se sepa, ¿verdad?, a dónde van a quedar esos residuos. Lo que vemos es se pone en riesgo la salud de la población, de los ecosistemas, contaminación de suelo, porque hay pendientes muy importantes en términos de residuos sólidos urbanos y se están perdiendo oportunidades. En términos de adaptación, los municipios más pobres tienen menor capacidad para hacer frente a la vulnerabilidad,
y generalmente en estos municipios se llevan a cabo actividades primarias que son muy dependientes de la incidencia o que están muy vinculados a la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Y que están afectados por estas anomalías climáticas. Este es el esquema que vemos. Hay avances importantes. Este esquema lo hemos hecho a partir de una revisión más reciente de los diferentes instrumentos de política pública. Está disponible en línea. Es un portal que tenemos disponible en el INEC, en la página de cambioclimático.gov.mx, estados y municipios, y ahí pueden ver cada una de las 32 entidades federativas y dónde están y cómo están descritos sus instrumentos de política pública. ¿Qué oportunidades vemos? Porque no todo es malo. O sea, lo que no quiero es que quede un mensaje de estamos muy mal. No, al contrario. Tenemos muchísimas oportunidades de propiciar las condiciones de ajuste hacia una economía más resiliente a las anomalías climáticas. El cambio climático existe, ya lo tenemos, ya lo documentamos, está ocurriendo hoy en día. Entonces, ¿cómo somos más resilientes a esto? Es lo que tenemos que ver a partir de una normatividad que nos dé el ámbito, la latitud necesaria para abordar esto de manera transversal, para dirigir la acción gubernamental hacia esta reducción de vulnerabilidad climática y incursionar en temas como la economía circular, la eficiencia energética, el ahorro de energía, el transporte, la movilidad sustentable, el aprovechamiento energético, reducir costos en la salud, en la degradación ambiental de aire, agua y suelo. Importantísimo como oportunidad a partir de una lupa que nos permita buscar una economía más resiliente, una sociedad más justa, una sociedad climáticamente mejor adaptada, incrementar la gobernanza ambiental, involucrando actores públicos, privados y sociales en el diseño e implementación de política pública, mejorar las prácticas y la eficiencia en los procesos de generación de bienes y servicios, disminuir, como decía yo, la desigualdad social, las brechas entre el medio rural, el medio urbano, adoptando soluciones basadas en la naturaleza y la canalización de recursos para la adaptación y la mitigación, preparar mejor el entorno para la satisfacción de necesidades de las generaciones presentes y de las futuras. Entonces, todo esto está sobre la mesa cuando hablamos de cambio climático, de las oportunidades, de los elementos que tienen ustedes como legisladores para incorporar en un texto de ley novedoso, proactivo, que busque justamente disminuir las brechas de desigualdad en la sociedad a partir de una visión de una economía de bajas emisiones, incrementando la capacidad para atender algo que hoy en día ya nos está afectando de manera importante. Estas son algunas plataformas de información que tenemos disponibles para que ustedes las puedan consultar. Como les decía, la información es importantísima para poder entender y para poder resolver de mejor manera los temas vinculados con el cambio climático. La página del país la gestiona el instituto, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, la información sobre la política climática subnacional y programas que tienen que ver con la información, la educación, la diseminación de conceptos fundamentales sobre cambio climático que pueden ayudarnos a todos a entender mejor qué y cómo se dan este fenómeno y los efectos adversos. Con eso yo agradezco su atención y estoy disponible para cualquier comentario o pregunta que llegaran a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final, porque sí quiero que haga una participación la diputada Francisca Abelló, que es parte de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, aliada de la comisión, muy comprometida con la sustentabilidad del estado de Sinaloa. Entonces pasaremos al punto número 6, donde van a participar los ponentes.
Empezamos por jerarquías, por ser la presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. Tengo a mi ponente, que es el licenciado Esteban Alejandro García Castro, hasta por 5 minutos. Adelante, Esteban. A vinculación, tiene cerrado el micrófono. Adelante, ¿me escuchan ahí? Sí, listo. Bueno, quisiera antes que nada pues saludar a todos los integrantes, a todas las personas que asisten a este foro, sobre todo pues a los diputados presidentes de la Comisión de Ecología y de Ciencia y Tecnología, a la diputada Roxana Rubio y al diputado Armando Ramírez. Festejar que se hagan este tipo de encuentros, como lo comentó ya el secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla García. Sinaloa, pues de alguna manera, vendría probablemente a representar el estado número 24 dentro de estos estados que ya cuentan con una ley de cambio climático. Quisiera citar al sinaloense Diego Valadez en unas palabras que dio en el Congreso del Estado hace unos pocos meses, que hablaba sobre que en cuestión parlamentaria, Sinaloa ha pasado a ser de un estado muy creativo y muy propositivo a un estado conservador en materia parlamentaria, dado que pues entramos a este tipo de discusiones tan importantes, sobre todo una discusión que apremia, dado a la gran importancia de hacer algo para detener el cambio climático, que no solo afecta al estado de Sinaloa, sino que es de afectación global. Es un problema que debe Sinaloa poner su granito de arena para ayudar y ser parte del cambio global sobre este tema tan importante. Sinaloa no es exento del problema. Se ha registrado una temperatura estatal que va por arriba de los 2 grados centígrados de hace alrededor de 12 años para acá. Eso ambientales podemos ver, sobre todo en el caso de las casas que se han llevado a las crecidas global, los polos se derriten, este aumento de agua que hay en los mares produce estos oleajes elevados, estos crecientes, mar creciente, que viene también no solo a causar problemas ambientales, sino que también viene y trae problemas económicos muy graves a la población. Y de alguna manera el Estado está obligado a garantizarle pues la seguridad de los patrimonios a la ciudadanía. También tenemos el caso, por ejemplo, de Guasave, estas crecidas que ha tenido el mar. Glorias de pasar en toda la franja costera del estado de Sinaloa. También comentar que pues el cambio climático no es un juego, está comprobado a nivel mundial que esto está sucediendo. Incluso vemos los grandes movimientos como la niña Greta, que andan por todo el mundo haciendo pues partícipes de la importancia de... Y comentar también pues que creo que se perdió el audio del partido. Esteban, ¿nos escuchas? ¿Los estoy escuchando? Se atoró. Te corta, más o menos. Apaga tu cámara y deja solamente tu voz. Se va a escuchar mejor. ¿Me escuchan ahí? Sí, listo. Adelante. Okay. Bueno, como estaba hablando primera del tema legislativo, de técnica legislativa, pues es importante resaltar pues, que tenemos estas dos iniciativas que ya pasó su tiempo, digamos, como marca la ley orgánica del Congreso para su dictaminación, y sí sería importante desde mi punto de vista hablar de este tema basado plenamente en las iniciativas presentadas en el Congreso. Si bien se propone la creación del Consejo para el Desarrollo Sustentable, más bien el Consejo para el Cambio Climático del Estado de Sinaloa,
interesante pues, utilizar ya viene para su creación y poder así bajar un poco el tema de muchos organismos creados que a veces se ha complicado la operación de los mismos y eso es algo muy importante que ya actualmente la Secretaría de Desarrollo Sustentable pues cuenta con un inventario estatal de emisiones que fue creado aquí en Sinaloa y también que se adelantó a la creación de esta ley para generar el plan de cambio climático. Bien, todas las Está fallando el internet, Esteban. Vamos. ¿Me escuchas? Bueno, vamos a continuar con Rubí mientras arregle el tema del internet. ¿Les parece? Para no perder tiempo. Hola, ¿me escuchan a mí? Sí, adelante, Rubí. Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad también de estar aquí y felicitar todos los esfuerzos tanto de los invitados del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a nivel federal. Un gusto para nosotros tenerlos por aquí y también de los esfuerzos que está haciendo aquí desde nuestro bello estado. Y pues mi nombre es Rubí Romero, soy fundadora del colectivo Más Planeta y les voy a leer un poco de lo que yo traigo. Bueno, diversos estudios e investigaciones señalan que al paso que vamos, el cambio climático es inminente. Pareciera que se nos olvida que el planeta Tierra, nuestro hogar, es un sistema vivo finito, es decir, que tiene un límite de capacidad en espacio y o tiempo. En otras palabras, los recursos y la vida que dependen de ellos se acabarán. El problema está en el ritmo que hasta la fecha llevamos sobre las actividades humanas, porque pareciera que no lograremos lo que se planteó en la Agenda 2030, si como sociedad seguimos sin ponernos de acuerdo, poniendo primero los intereses personales y con una actitud irresponsable. Si continuamos así, esto pudiera empeorar, peor con los estragos que estamos viviendo con el actual COVID, incluso aquellos que amenazan derivarse del mismo. No quiero sonar alarmista, pero sí traer a conciencia que las consecuencias de seguir midiendo una sociedad solamente con la capacidad económica que se tenga como nación y seguir minimizando la prioridad que debería dárseles a los recursos que nos brinda el planeta, nos traerá fenómenos naturales cada vez más fuertes, que provocan daños a ciudades y a su gente, que cuestan hasta miles de millones de dólares, que el aumento de temperatura provocaría migración de especies tanto de animales como humanos, provocando escasez de alimentos. Esto solo por mencionar una de las tantas consecuencias que se han venido advirtiendo por estos medios. Este concepto de cambio climático se ha vuelto famoso principalmente entre la comunidad joven y otros interesados en el tema. Antes de avanzar, me gustaría compartir la definición del mismo, la cual cito a continuación. Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Y es justamente por el hecho que este fenómeno se le atribuye de alguna forma a las actividades humanas, creo que es nuestra responsabilidad como especie el ocuparnos y no solo preocuparnos, en buscar soluciones a un problema que nosotros mismos nos hemos ocasionado, procurando no solo su adaptación y mitigación, sino evitar los daños. El cambio climático se fundamenta principalmente en 4 causas que lo caracterizan, los cuales son los siguientes: deforestación, daño a ecosistemas marinos, emisión de gases de efecto invernadero y aumento de la población. Creo que se vuelve muy interesante ponerlo sobre la mesa en este foro porque están íntimamente relacionados a varios objetivos y metas de la Agenda 2030 de la ONU.
Recordando un poco, uno de los criterios por los que se creó este ambicioso proyecto es tener un plan de acción a nivel internacional y que a su vez funcione como punta de lanza para direccionar las políticas públicas de los países que firmaron este pacto, en el cual México está dentro. Por lo tanto, creo que el avanzar en estos temas, como es el caso de la creación de una ley de cambio climático para el estado de Sinaloa, debería ser más fácil en teoría, puesto que se hizo el compromiso no solo entre países de forma política, sino con el bienestar de nuestro planeta para facilitar que las generaciones futuras cuenten con los recursos naturales, económicos, sociales y necesarios. En lo personal vengo de una carrera muy enfocada en la investigación científica, por lo que me parece muy provechoso que temas tan importantes como estos los aborden desde la Comisión de Ciencia y Tecnología y no solo se lo recarguen a instituciones o departamentos que están íntimamente relacionados en materia ambiental o ecología. Por lo que me permitiré resaltar algunos puntos que son importantes para su consideración. Así como ya los dijo el doctor Marco Heredia, estoy muy de acuerdo con los últimos puntos que dijo, específicamente con el hecho de que Monterrey es el único estado que está aprovechando todos sus residuos orgánicos para generar biogás. Eso, apostarle a esto es algo muy interesante. Creo que si consideramos esto, el atacar una de las principales causas del cambio climático, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, pues a su vez vamos a incentivar la investigación y la tecnología en industrias que permitan tener procesos más amigables con el medio ambiente y sostenibles, que a su vez comencemos a aplicar poco a poco modelos de economía circular. Por ejemplo, en el caso de la industria ganadera, es un emisor fuerte de metano, pero también con una derrama económica muy interesante y, por supuesto, con un potencial de convertir energía limpia y fertilizante orgánico que nutren al suelo y a los cultivos que después llegan a nuestra mesa, abordando así la generación de energía limpia y facilitando también el camino para los sectores de transporte. Creo que el fortalecer, innovar a sectores primarios de este tipo nos abre puertas muy provechosas para ejecutar el combate sobre el cambio climático y crecer como sociedad. Por último, el cambio climático es un común denominador para todos los seres humanos, no importa a qué nos dediquemos, por lo que me atrevo a hacer una invitación a las autoridades correspondientes en temas de medio ambiente, de economía y aspectos sociales para que se trabaje en conjunto y así poder avanzar de forma más articulada y sencilla para Sinaloa y para nuestro país, para lograr metas que beneficien al mayor número de individuos en desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias, Rubí. Ya se conectó Esteban. Le voy a permitir 3 minutos para que finalice su participación y ya continuamos con Carlos Contreras Núñez. Adelante, Esteban. Bueno, una disculpa por las fallas técnicas. Igual voy a ser breve con la participación. Concluir pues con la importancia de tomar en cuenta pues lo que nos implica y lo que nos obliga a tener una ley pues clara y adecuada con preceptos que no nos metan en problemas. Sinaloa tiene por ahí algunas leyes en materia ambiental que dejan a la subjetividad y que al momento de la aplicación es difícil de aplicarlas, así que pues esa es la invitación a la comisión, esa es la invitación a las personas que participan y sobre todo la urgencia de velar pues por la seguridad tanto económica como de salud de la ciudadanía del estado de Sinaloa. También recalcar la importancia de hacer partícipe a los municipios en estos planes, ya que los municipios son pues el primer peldaño de los que viven el problema directamente. Entonces sí sería muy importante que en este plan estatal del que hablan las dos leyes, iniciativas que están en este Congreso, que se invite de manera activa a los municipios a participar y logremos pues rápido la creación de un fondo, la creación también del fondo que hablan estas dos iniciativas para poder garantizar a la ciudadanía que en caso de algún problema en sus bienes o demás tengamos una manera de ayudarlos a solucionarlo. Tenemos el caso de Sinaloa, que es un estado donde los huracanes nos golpean de manera recurrente año tras año. Entonces, por esa y otras razones más, incluso la seguridad alimentaria del estado se encuentra en peligro
dado a esos cambios del clima. Entonces, pues Sinaloa vive de la agricultura, vivimos del mar y debemos pues cuanto antes llegar y transitar en esta ley. Por último, nada más agradecer la presencia de todos, felicitar a nuestro ponente principal, al licenciado Marco Heredia, por esta participación, que es muy importante lo que hace el órgano nacional al que él representa, y es hora pues de ir pasando hacia el lado correcto de la historia y privilegiar en el estado de Sinaloa al medio ambiente y pasar, como lo decía, lo repito, Diego Valadez, volver a ser ese Sinaloa activo y ese Sinaloa propositivo y actualizado dentro de la normatividad jurídica en México. Entonces, agradecer, diputada Roxana Rubio, por la invitación y saludar a mi amigo Carlos Gandarilla, a todos los ponentes, y pues trabajemos juntos para mejorar el medio ambiente de nuestro estado de Sinaloa. Muchas gracias, Esteban. A continuación, le cedo el uso de la voz a Carlos Contreras Núñez. Una disculpa, aquí en el orden del día no me pusieron si son licenciados, maestros en ciencias o doctores. Somos ciudadanos. Ciudadano, ok. Al ciudadano Carlos Contreras Núñez. Muchas gracias, diputada. Adelante. Muy bien, hemos escuchado con mucha atención y primeramente agradezco la invitación a las comisiones de Ecología y de Ciencia y Criminología que preside usted, Roxana, y al diputado Armando Ramírez por la invitación a este foro importantísimo. Escuché a Marco Antonio, he escuchado a los ponentes y antes me presento, soy Carlos Contreras, dirijo la Ola Verde, es un movimiento ecologista aquí en Culiacán. La Ola Verde va a cumplir 15 años en 2021, 15 años promoviendo la cultura ecológica en Culiacán. En 15 años hemos logrado ser la referencia ambiental en la ciudad de Culiacán. Muy bien. Cambio climático. Problema global que nos afecta a todos de manera global. Si revisamos el histórico, desde el protocolo de Kioto, pasando por el Acuerdo de París, reducir las emisiones de carbono a la atmósfera, que la alta concentración genera el cambio climático, genera el calentamiento global y el cambio climático. No se ha cumplido en nada el protocolo de Kioto, ni el Acuerdo de París. Hablo de los países del mundo, China, Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Bueno, ya sabemos qué es el cambio climático, ya sabemos los efectos negativos para las ciudades y para las personas, el cambio climático. Lo que hay que preguntarnos es qué sigue, qué vamos a hacer desde nuestra ciudad, qué agenda vamos a desarrollar. Yo celebro esta convocatoria del Congreso, de las comisiones, para armonizar la futura ley de cambio climático en Sinaloa con la ley que ya existe a nivel federal de cambio climático. Pero si nos preguntamos, la opinión pública en México no sabe que existe una ley federal de cambio climático. Van varios estados, faltan pocos. Podemos tener una super ley en México de cambio climático. México tiene muchas leyes, pero lamentablemente a veces no se aplican y no se cumplen. Bueno, el reto es que en Sinaloa tengamos una ley de cambio climático donde tengamos una participación activa las auténticas organizaciones de la sociedad civil. Porque hago una pequeña reflexión. Tengo las propuestas, ahorita las voy a comentar. Una pequeña reflexión. Ningún país en el mundo tiene la capacidad de resolver todos los problemas que se presentan cada día en una comunidad, en una sociedad. Ahí las aportaciones potenciales de las auténticas organizaciones de la sociedad civil. Cambio climático. Como dije antes, acudimos a este foro con una propuesta que hemos llamado Sinaloa Verde. Nosotros proponemos que en la futura ley de cambio climático en Sinaloa, con sus apartados, ustedes valoren y creen y generen un capítulo especial de acciones verdes ciudadanas, acciones concretas, donde invitemos a la población a que participe, Aquí la clave es cómo conectar una ley, en este caso cambio climático, con la opinión pública, con la sociedad, que la haga suya, que participe. Podemos tener muchas leyes. La clave está en conectar ley de cambio climático, sociedad civil.
opinión pública, que conozca los términos, que se familiarice. Ahí la ola verde juega un papel activo y con mucha pasión. Tengo 5 propuestas para que la Comisión de Ecología y la Comisión de Ciencias y Tecnología las valoren y las revisen. Propuesta 1, que las áreas de medio ambiente de los 18 ayuntamientos del estado de Sinaloa, las áreas de medio ambiente, ya sean departamentos o direcciones, lleven por nombre dirección o departamento de cambio climático. ¿Con qué propósito? Para que la población se familiarice con el término. Es más, también, Marco Antonio, te la propongo a ti para que a nivel nacional reforme la ley nacional y sean direcciones o departamentos de cambio climático. En otros países así es. Propuesta número 2, que la futura ley de cambio climático en Sinaloa instituya la fecha para celebrar un día sin auto en Sinaloa. ¿Para qué? Un día sin auto en Sinaloa. Para concientizar a la población de los efectos negativos de los gases contaminantes a la atmósfera. Un día sin auto en Sinaloa, que lo contempla la futura ley en un capítulo, en un apartado de acciones ciudadanas verdes. Propuesta número 3. Se instituya fecha para establecer en la futura ley de cambio climático en Sinaloa, Reforesta Sinaloa. La ola verde tiene muchos años reforestando parquecitos públicos en la ciudad de Culiacán. Hemos plantado miles de árboles con la participación de los vecinos. Reforesta Sinaloa es generar de manera permanente un programa de reforestación en Sinaloa, pero establecer una fecha donde los 18 municipios de manera simultánea ese día lleven a cabo una auténtica campaña de reforestación. Hay que recordar, la manera más sencilla de combatir los efectos negativos del cambio climático es plantando árboles. Y nosotros le comentamos y lo decimos en diferentes foros, en entrevistas de radio, de televisión, los árboles, porque mucha gente, si el árbol tira hojitas, ya lo quiere trozar, ya lo quiere tumbar. Entonces, la importancia, 2 funciones de importancia global de los árboles son, liberan oxígeno y capturan dióxido de carbono. Son 2 funciones ambientales importantísimas de los árboles. Por eso proponemos que en la ley futura de cambio climático en Sinaloa, en el capítulo, ojalá nazca este capítulo de acciones verdes ciudadanas, se cree el programa Reforesta Sinaloa, donde invitemos a la población, donde la sociedad civil, las organizaciones juguemos un papel bien activo. Es muy importante. Propuesta número 4. Parque Solar Sinaloa. Tenemos muchos años impulsando la creación, la instalación de un parque solar en Sinaloa. Culiacán es la ciudad número 8 en el país con mayor capacidad solar. No hay aprovechamiento de la energía solar. Nosotros estamos proponiendo para que la futura ley de cambio climático en Sinaloa, y también, Marco Antonio, te lo hago a ti para que a nivel nacional la hagas tuya esta propuesta. Existe en el gobierno federal algo que llaman hipoteca verde. En Infonavit consiste en un boiler y un foco ahorrador. No, vamos agregándole, vamos potencializando que las viviendas de interés social de los muchos fraccionamientos que nacen en Sinaloa y en el país ya tengan sus 6 paneles solares. 6 paneles solares cada vivienda de interés social. Y eso genera una auténtica eficiencia energética, genera un auténtico aprovechamiento de la energía solar. Culiacán, somos la ciudad número 8 con mayor capacidad solar y creo que también el estado. Propuesta 5. Tenemos muchos años, es más, somos los pioneros en impulsar los paseos en bicicleta en la ciudad de Culiacán. Hace 15 años por el Malecón Viejo. Las ciclovías, lo hemos dicho, una ciclovía es ejemplo de cultura en una ciudad. La ciclovía que está en el perímetro del Jardín Botánico, la primera ciclovía en Sinaloa, es propuesta de la Ola Verde, con mucha pasión, y la defendimos con mucha pasión, esa ciclovía, porque no la querían poner. Y es la única ciclovía que no te lleva a ninguna parte,
pero es una ciclovía recreativa, donde todos los días van muchos ciudadanos a pasearse, a pasearse. Por eso proponemos que se organice el Ciclotón Sinaloa, que en la futura ley de cambio climático en Sinaloa, el Ciclotón Sinaloa de manera simultánea se desarrolla en los 18 municipios y se invite a la sociedad, se convoque a la sociedad para promover el uso de la bicicleta y la conciencia ambiental del uso de la bicicleta. Número 6. Bueno, son cinco, pero ahorita ya me nació otra propuesta que le hago a la diputada Roxana, presidenta de la Comisión de Ecología, y al diputado Armando Ramírez, para que el techo del Congreso del Estado sea la primera azotea verde en el país. Promuevan eso, les queda 1 año, 2 meses como diputados locales. Creo que sería muy interesante que el techo del Congreso del Estado sea la primera azotea verde en el país. Son programas que no se ocupan mucho dinero, podemos poner macetas y ahí está una azotea verde. O sea, no se trata a veces de dinero, de presupuesto. La Ola Verde no tiene presupuesto, pero tiene mucha pasión y hacemos cosas, desarrollamos una agenda vivencial. Ahorita por la crisis pandémica mundial, pues no convocamos a gente, pero la Ola Verde desarrolla una agenda vivencial. Bueno, para concluir, celebramos que Sinaloa tenga una ley de cambio climático. Yo invito al secretario Gandarilla a juntos impulsar una estrategia estatal contra el cambio climático. En Culiacán, la Ola Verde ha desarrollado una estrategia municipal en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán, una estrategia con muchos ciudadanos para contribuir a mitigar los efectos negativos del cambio climático. Lo sabemos, lo dije al principio, cambio climático, problema global que nos afecta a todos de manera local. Yo celebro este foro. Invito a los integrantes de la Comisión de Ecología y de Ciencia y Tecnología, que preside Roxana y Armando Ramírez, a que valoren estas propuestas. Quizás queden, quizás no queden, que las valoren. Estaremos atentos para vigilar que la ley no nomás se cumpla, sino a generar una agenda de actividades donde involucremos a la sociedad. Me da mucho gusto participar con todos los ponentes. Creo que esa es mi participación. Es la primera vez que participo en un foro virtual. No lo había hecho, pero lo hago con mucho entusiasmo. Estoy a sus órdenes. La Ola Verde cumple 15 años en el 2021 y esperemos que acabe la pandemia porque vamos a desarrollar una agenda ambiental muy fuerte aquí en Culiacán. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, ciudadano Carlos Contreras. Me encantó la idea de la azotea verde, pero como usted lo comenta, tenemos que involucrar a la sociedad. Sería magnífico. Quiero agradecer la presencia virtual de la diputada Mónica López. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. A continuación, siguiendo el orden del día, le cederé el uso de la voz a María Carolina Ceballos Bernal. Adelante, Carolina. Sí, buenos días. Muchas gracias por considerar mi participación y pues estoy al igual que mis compañeros feliz de que se esté realizando este foro y que se inicie con la elaboración de la Ley Estatal de Cambio Climático de Sinaloa. No sé si puedan ver mi presentación. Sí, sí lo vemos. ¿Sí ven? ¿Sí? Se ve bien, Okay. sí. El título. Gracias. Ley estatal. Sí, pues como ya dije, mi nombre es Carolina Ceballos, yo laboro en CIAD. CIAD es un centro CONACYT y soy presidenta de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa y principalmente, obviamente, apoyar que se elabore la Ley Estatal de Cambio Climático, pero también darle un hincapié al área de educación ambiental que sea establecida en la ley, ¿no? Bueno, como ya mencionó súper bien el maestro Marco Heredia,
sobre las diferentes problemáticas que tenemos en México y asumiendo que somos totalmente vulnerables ante el cambio climático. Hay una serie de situaciones que nos hacen, ¿no? La localización geográfica que nos permite tener ecosistemas y biodiversidad tan diversa y maravillosa, también nos hace vulnerables porque estamos rodeados prácticamente por mar. Las tendencias socioecológicas y socioeconómicas, las formas de apropiación de los recursos, los estilos de vida que hemos desarrollado los mexicanos, obviamente los fenómenos actuales que se están produciendo por el cambio climático y por la industrialización y urbanización que nos ha llevado a contaminación en los diferentes ámbitos, ambiente, tierra, suelo, mar, agua, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, como mencionaba, nos ha llevado a esta situación y bueno, nosotros somos susceptibles a impactos, a diferentes tipos de impacto. Este es el análisis con base al IPEC para México específicamente, y si ustedes se fijan, por ejemplo, tormentas y climas severos, inundaciones, pérdida de biodiversidad, recursos hídricos, planicies costeras y alimentos, que hablaba Esteban sobre la seguridad alimentaria. Nosotros somos potencial de impacto de todos estos y algunos ya lo hemos vivido. Sin embargo, no tenemos la capacidad actualmente ni para mitigar como para adaptarnos a estos impactos. Nosotros, nada más puse muy ligero sobre los diferentes escenarios que nosotros podemos tener en materia del cambio climático, y ya hemos tenido olas de calor muy fuerte. Por ejemplo, aquí tienen identificado qué estados son susceptibles y pues obviamente si nosotros en condiciones normales ya tenemos problemas de temperaturas elevadas, somos muy susceptibles a este problema. El INEC también hizo un estudio del índice de la vulnerabilidad y con eso determinó cuántos municipios en el país son vulnerables ante el cambio climático. Sacó que el 20% son 480 municipios, pero los que son más vulnerables sacó otro listado y son 309 municipios, si mal no recuerdo, y es el 13%. En estos vulnerables sí se encuentran municipios de Sinaloa, pero en los más vulnerables no hay un solo municipio de Sinaloa. Sin embargo, somos vulnerables, ¿no? En estos son 11 de los 18 municipios de Sinaloa que se encuentran ahí. Y bueno, pues Sinaloa ante el cambio climático, nada más agarré unas pocas, por ejemplo, sobre los asentamientos y las inundaciones, somos vulnerables, ya lo establece con el color sin embargo tenemos un potencial todavía mayor, ya lo hemos vivido en los diferentes municipios cuando se han venido estas bombas de lluvia de agua que ya hemos padecido, ¿no? Por ejemplo, en la producción, es en el potencial de distribución del dengue, que es un problema de salud serio que lo están ya relacionando con el asunto del cambio climático, por la permanencia ya no es nada más temporal. Y también en la producción ganadera, bajo el estrés hídrico. Hay otra serie de elementos, sin embargo, nada más esos tomé, por lo que es necesario y es urgente que Sinaloa tenga la Ley General de Cambio Climático porque somos vulnerables. Si bien hay una serie de objetivos, salió en el 2012 y una reforma del 2018, nosotros es un instrumento normativo muy importante para nosotros, pero también tenemos que ser conscientes que no puede ser totalmente igual, sino que nosotros debemos de considerar cuáles son nuestras vulnerabilidades, quién es vulnerable, a qué es vulnerable y los diferentes aspectos como mitigación y adaptación. Normalmente, muchos de los trabajos que se realizan están relacionados con mitigación. Sin embargo, la adaptación es un aspecto sumamente importante porque el cambio climático no se va dentro de varias generaciones. Entonces, necesitamos adaptarnos porque no solamente está en riesgo nuestras formas de vida, la economía, sino que está en riesgo la vida misma, por lo que nuestra ley y nuestras acciones tienen que ir de la mano de ambas, ¿no? Y la adaptación, no nada más la adaptación en los sistemas, sino también mejorar las capacidades de adaptación de la sociedad. Entonces, en ese aspecto, la ley estatal tiene que reconocer que estas formas y estilos de vida que tenemos actualmente están en riesgo y que no se pueden sostener así como actualmente las tenemos. Y tenemos que considerar diferentes elementos para mejorar, incrementar, sostener, que son la biodiversidad, el recurso hídrico,
la salud, la seguridad alimentaria y el riesgo. Lo más importante que tenemos que sostener es la vida misma, y sin todos estos elementos nosotros no lo podemos sostener. La economía es importante, definitivo, pero no es, a mayor economía no es mayor calidad de vida o mayor bienestar en las poblaciones y comunidades. Entonces, es un elemento importante sostener o mantener sus medios de vida o diversificar los medios de vida, pero no puede ser nuestro eje principal. Por lo que es importante, y en materia de educación ambiental, nosotros se busca promover la sensibilización pública y acceso a la información. Obviamente, la recopilación de datos útiles para la toma de decisiones, que es sumamente relevante, como decía el participante anterior, donde comentaba que al final quien mayor incide o toma es la población. La población tiene que asumir, se tiene que generar la gobernanza, por lo que es sumamente importante el desarrollo de sistemas de alerta temprana, la organización y participación comunitaria y, bueno, como ya había mencionado, el restablecimiento de medios de subsistencia. Yo elaboré un listado que les envié en la ponencia, que es más grande que esta. Aquí traté de un poco de integrarla para no excederme del tiempo, pero considero que la Ley Estatal de Cambio Climático obviamente debe de tener todos esos elementos que ustedes mencionaron. Sin embargo, también considero que debe tener planes y programas en el sector educativo para la mitigación y adaptación al cambio climático. Uno de los grupos más vulnerables ante el cambio climático son los niños. Y hasta la fecha no hay programas donde ellos sean considerados para enfrentar todas las problemáticas que se vienen y que estamos viviendo. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable en materia de energía y los diferentes sectores productivos, tanto público como privado. Una parte que a mí en lo personal me preocupa mucho, y lo mencionó Esteban, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, es cómo nosotros somos el granero de México y en Sinaloa no hay proyectos para la adaptación en materia de agricultura. Yo he revisado y están en otros estados, y siendo nosotros el granero, ¿cómo tenemos esta deficiencia y no ha sido vista? Y sigue pasando el tiempo. Su estrategia de adaptación es tener seguros si hay heladas y todo, es todo. Sin embargo, eso puede económicamente subsistir, darle subsistencia al agricultor, pero se pierde el alimento para la población. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y mitigación. Desarrollar y fortalecer las capacidades adaptativas para la atención del cambio climático en el Estado y municipio y los sectores de la sociedad civil, considerando el contexto, que es sumamente relevante, porque no podemos hablar de las mismas vulnerabilidades de todo el país a las de nuestro Estado, como sistema de alerta temprana, redes colaborativas de capacidades adaptativas, promover el uso de ecotecnias que permitan la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, generar un Consejo Estatal de Educación Ambiental frente al cambio climático, donde estén representantes de diferentes sectores, sector educativo, diferentes organizaciones, sumamente relevante porque necesitamos crear esas capacidades en los diferentes sectores de la población. Y bueno, ya para finalizar, Sinaloa es un estado maravilloso que puede ser muestra de todo el trabajo y conciencia del bien colectivo para el resto del mundo. Busquemos que la ley no sea letra muerta y se generen los recursos para que se efectúen acciones reales. Otra parte que quería mencionar que mencionó, ay no, ya se me fue. Bueno, sería todo por mi parte. Gracias. Sí, ya recordé. Ah, diputada, no se le escucha. El micrófono, diputada. ¿Listo? Muchísimas gracias, Carolina. ¿Querías comentar algo? Sí, ya recordé. El maestro Marco Heredia mencionó que había una serie de instrumentos, puso una tabla sobre algunos municipios que tenían algunos instrumentos, como el Atlas de Riesgo y eso. Sería muy importante que quedara establecido, yo creo también en la ley, que todos los municipios cumplieran con esa reglamentación. Entonces, eso no lo había considerado hasta que vi su presentación. Creo que es algo muy importante. Gracias.
Muchísimas gracias, Carolina. A continuación, para seguir el orden del día, le voy a ceder el uso de la voz a Blas Corrales García. Adelante, ¿le pueden abrir el micrófono, por favor? Listo. Pues primero que nada, agradecer la oportunidad, diputada Roxana, diputado Quechu, amistad de hace años, secretario Carlos Gandarilla, por estar presente, Marco Medina, un gran ponente, que aprendimos mucho de usted el día de hoy. Primero que nada, para agradecer a todos los que han participado antes, ya me toca la parte donde se han abordado casi todos los temas. Sinaloa ante el cambio climático y propuestas para un mundo diferente. Me gusta mucho, yo creo que en ese sentido comenzamos por hablar del cambio climático, ya lo que es una realidad tangible, imposible de evadir en contextos como el actual. El cambio climático afecta desde la temperatura, el aumento de la temporada de sequías, así como el increíble y errático comportamiento de fenómenos meteorológicos. Además, tiene un efecto económico enorme en todas las actividades sociales para el país. Sinaloa, por su parte, no está aislado de estos problemas. De hecho, siendo una entidad cuya economía está sustentada en la agricultura, es preciso construir políticas públicas adecuadas y de vanguardia para proteger la actividad primaria. De igual forma, es necesario emprender esfuerzos para proteger los más de 640 kilómetros de litoral costero en que se sustentan diversos ecosistemas y que albergan una gran diversidad de especies de interés biológico. En Sinaloa se requiere una regulación en donde la voz de las organizaciones sociales de campesinos y ganaderos, de la mano del gobierno y de sus diferentes instancias, disminuyan la deforestación, se constituyan mecanismos de uso controlado de pesticidas y se logre pasar de una ganadería tan agresiva con el medio ambiente como la que tenemos nosotros aquí en Sinaloa, a una que permita la protección de la tierra. Actualmente, Sinaloa lleva un enorme rezago en términos legislativos en cuestiones ambientales. No contamos con una ley integral que mida los impactos de la contaminación en mares y ríos. No tenemos tampoco una ley que sea capaz de premiar con incentivos fiscales el desarrollo de empresas de reciclaje, y tampoco hemos caminado hacia la construcción de una economía circular que permita una arquitectura innovadora en las cadenas productivas. Acá creemos que este tema debe estar súper incluido en la agenda política del próximo año, porque si no nos preparamos para el futuro, veremos un enorme costo social con efectos nocivos en la pobreza y por ende en la violencia de nuestro estado. Incluso mismos datos de la CONAGUA en 2009 nos muestran que la sobrefertilización de los suelos y el uso indiscriminado de pesticidas han contaminado el agua, los acuíferos, el aire y los suelos. Además, se ha dado durante la última década una mayor variabilidad y reducción global de las precipitaciones, lo que ha afectado mayormente a los productores de temporal, pero sobre todo a los campesinos de subsistencia. Luego, se estima que para 2050 se podrían perder por el cambio climático alrededor de 13 y 27% de la superficie de maíz sembrada. Por nuestra parte, desde nuestra estructura de juventud dentro de redes sociales progresistas, de la mano de nuestro amigo Gerardo Vargas, estamos viendo por eso. Estamos trabajando de manera coordinada con una organización internacional fundada por Al Gore contra el cambio climático. Dicha fundación es The Climate Reality Project. Estamos trabajando con su directora en América Latina, Natalia Lever, de la mano también del economista mexicano Oscar Rivas. Todo esto con el objetivo de proponer reformas a la Ley de Emprendimiento de Sinaloa, así como a las diferentes regulaciones en materia de desarrollo sustentable, para proponer un mecanismo integral que por un lado genere incentivos para el crecimiento de empresas ecológicas y emprendimientos sociales, y por otro lado nos permita así la construcción de acciones concretas basadas en indicadores de resultados de las políticas públicas que combaten el calentamiento global. Es imprescindible, creemos, que en el marco regulatorio se incluyan mediciones, presupuestos, consejos interinstitucionales en donde todos los ciudadanos estén representados, así como la voluntad política de los actores. Todo esto para fortalecer el marco legal y evitar que este problema le haga daño a nuestra economía. A su vez, estamos listos para presentar una
reforma también a la ley de educación, más específicamente el artículo 10, donde queremos incluir lo que es un apartado sobre la ley ambiental que se le inculque a los niños desde el núcleo escolar, donde aparte de eso podamos ver temas de animales, podamos ver temas que engloben lo que debe ser una educación más completa para los niños desde la escuela. Con eso cierro mi participación para no extenderme mucho y les doy las gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Blas. Bueno, a continuación, que es nuestra última participante, Alison Jazmín García. Alison, adelante, tienes el uso de la voz. Gracias. Bueno, mi nombre, como ya lo dijeron, es Alison García, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Culiacán y pues voy a presentar mi propuesta respecto a la ley de cambio climático. Primero, para abordar este tema tenemos que conocer sobre el cambio climático. Como ya lo dijeron los expositores anteriores, pues el cambio climático se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles. Se puede dar tanto de manera natural como de manera antropogénica. Entonces, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Primero que nada tenemos que ver de dónde provienen. Y es que entre 1970 y 2004 se hicieron un estudio y se pudo determinar que hay 3 factores antropogénicos que determinan los efectos de gases invernadero, que es el sector de suministro de energía, la industria y el transporte. Es aquí cuando nos empieza a impactar a nuestra región, desde una pérdida de biodiversidad, afectaciones en el sector del agrícola, y esto, como afecta a esta parte vulnerable, provoca una migración de las personas en búsqueda de mejor estatus, de mejor capacidad de salud, en mejor estabilidad económica, y esto afecta a las regiones con costos, porque si tenemos una sociedad que se enferma por problemas ambientales, nos va a costar. Si tenemos personas que migran, nos va a costar. Entonces, esto es un problema que nos aborda absolutamente a todos. Entonces, si queremos hacer un cambio, tenemos que reunir a todas las entidades, tanto política, económica, inclusive a la sociedad, para que puedan hacerse un cambio. Porque esto se da de manera paulatina, no se va a dar de un momento a otro. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que se puede identificar hoy en día? La economía convencional. Esta básicamente es la de consumismo. Entonces, si queremos cambiar este monstruo, adoptamos de otra forma la economía ambiental, que esta se establece que inclusive puede incrementar el per cápita, porque si tenemos un ambiente seguro, no va a migrar la gente. Entonces, tenemos 3 rubros que pueden ayudarnos, que son los instrumentos fiscales. Se aplican como regímenes tributarios especiales, instrumentos financieros, que es financiar programas de inversión para recuperar recursos naturales y construir infraestructura nueva, y un instrumento de mercado de derecho administrativo, que están orientados a la creación o complementación de mercados ambientales. Utilizar la economía ambiental no es absolutamente todo. Se tiene que cumplir también el factor político. Es por ello que va encaminado en la mano junto con la economía ambiental. Y una de las propuestas para que esto se pueda llevar a cabo es utilizar sanciones económicas a tanto empresas como responsables que lleguen a afectar el medio ambiente. Mi propuesta también es que vaya de la mano con una Circular City. Una Circular City es un prototipo que tienen en la zona europea. Por ejemplo, ciudades como Ámsterdam, París, Habsburgo, utilizan esta forma de economía, de sociedad, en la cual se basa de una forma sustentable y perdurable. No está enfocada al consumismo. Es un objetivo principal que se logra reducir el consumo de recursos, la producción de residuos en los procesos industriales como agrícolas. Es una forma de sustentabilidad a largo plazo del ecosistema natural y la infraestructura urbana del lugar.
¿Cómo se da esto? Existen 7 rubros. Existe el Local City, el Looping City, la Sustitución City, adaptabilidad, cambios, y voy a explicar cada uno. El Local City siento yo que es el que podemos entrar nosotros, adaptarlo y utilizarlo, porque eso significa que está enfocado en energías renovables que se producen en una zona, a consumo del local de lo que se produce en esta zona y a intereses de agricultura orgánica. Nosotros ya tenemos una agricultura estable, tenemos producciones en esta región que podemos utilizar plenamente. El único cambio que yo veo que podemos adaptar es las energías renovables. Si nosotros podemos implementarla, podríamos utilizarlo como un paso para hacer un local city y poder adaptarnos a los siguientes. El looping city básicamente es una forma de reutilizar, si tienes un proceso, forma de adaptarte a obtener lo que te sobró para volverlo a utilizar. La sustitución es básicamente sustituirlo. Si tú tienes una infraestructura que te está ocasionando un problema, no haces otra. Lo sustituyes de una forma regenerativa, adaptativa y un cambio. También tenemos una regenerativa y optimización de una ciudad. ¿Cómo podemos implementarlo? Estos son unas formas de encaminados ambientales. Por ejemplo, tener edificios con terrazas verdes, paredes verdes, una adaptabilidad de que si tú tienes una estructura que ya no te funciona, que básicamente la construiste como un centro comercial y no se adaptó, no tuvo ese objetivo, no lo vas a derrumbar, no vas a provocar un impacto en el medio ambiente. Lo que vas a hacer es hacer otro estudio para poder ver qué es lo que puedes utilizar en esta zona y adaptarlo de otra forma, por ejemplo, casas, hogares. También si tienes edificios donde utilizan demasiada energía, que es uno de los mayores problemas que ya mencioné anteriormente, utilizar energía solar, tener unas zonas verdes que puedan ayudar. De hecho, se tiene estudios de que en zonas urbanas se provoca una isla de calor y lo que se hace es quitar los árboles para un atractivo visual y eso es lo que genera ese punto de calor. Lo que busca un Circular City es básicamente evitar ese ciclo de contaminación y adaptarlo a una forma más plena y más amena con el medio ambiente, que viene siendo hacer más zonas verdes, hacer una forma de que la energía pueda circular y de hecho esa isla de calor que existía se va a eliminar completamente y va a ser más ameno de hecho. Y por último quiero puntualizar el hecho de que debemos de adoptar las energías renovables porque son una pieza fundamental sí o sí. Es algo necesario que nosotros tenemos para poder avanzar como sociedad y poder crecer económicamente y socialmente. Como final, yo puedo dejar 2 puntos y es que ¿dónde nos encontramos en el estado de Sinaloa? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Y a dónde podemos llevar con esto? Existen 2 categorías. La catastrófica, que básicamente sería que el impacto ambiental crezca y nos afecta totalmente, o puede ser que nosotros adoptemos las maneras de pensamiento verde, las actividades de pensamiento verde, y poder generar un incremento y un impacto en económico, e inclusive ser una de las ciudades que se adopta en América Latina a una recirculación verde. Y pues ya. Muchísimas gracias, Alison. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor o pasamos al siguiente punto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Antes de clausurar este foro, quiero darle el uso de la voz a mi compañera diputada Francisca Abelló, es parte también de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, y enseguida a la diputada Mónica López. Adelante, diputada Abelló.
Sí, muchas gracias, diputada Roxana. Felicitarla en primer lugar a usted como idea original de este foro, que difícilmente pudiera haberse explicado mejor todo lo que hemos visto el día de hoy. Ojalá que esa distribución que se va a hacer en las redes, la ciudadanía, sea el primer paso para que la ciudadanía se esté informando de ese problema del cambio climático. Porque las exposiciones de todas las ponentes que han estado aquí el día de hoy, del señor Marco Heredia, de la señora Carolina, del señor Carlos Contreras, han sido de la muchacha Allison, mis felicitaciones, de primer nivel, del señor Blas, del señor Carlos Gandarilla, de Esteban, ahorita te tengo una réplica. Si me olvido alguno de los expositores, me disculpan porque han sido una cantidad buena y unas excelentes exposiciones. Decir que el cambio climático es uno de los grandes retos para el desarrollo y la sostenibilidad del siglo XXI. A lo largo de la historia, el desarrollo de las sociedades y ciudades ha estado siempre vinculado al clima, que ha sido un factor determinante en el surgimiento y la desaparición de civilizaciones y continúa siendo un elemento central en las opciones de desarrollo y sostenibilidad de la humanidad. Todos los temas que hemos tocado el día de hoy, que estamos tocando todavía, no hemos terminado, son los temas que nos dan vida al ser humano. De hecho, hay un gran filósofo argentino afincado en México, el doctor Enrique Dussel, que él dice que la humanidad se está suicidando. Y son todos los temas que hemos tocado hoy, de cambio climático, tiene que ver con todo. Abro paréntesis para decirle a Esteban, al licenciado Esteban, que no coincido con él de que el Congreso del Estado de Sinaloa esté atrasado en esta actualidad por lo siguiente, porque aparte de que desde el minuto 1 estamos con las baterías puestas, los 40 diputados, 21 señores y 21 damas, 19 damas, somos 40. Aparte de eso, ya entró en vigor aquí en el estado de Sinaloa el pasado 20 de julio la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, que precisamente la comisión que dirige la diputada Roxana tuvimos a bien trabajar. Y esa aprobación es que los plásticos en Sinaloa ya se van a ir reduciendo. Pocos estados tienen esa ley que tenemos nosotros, que ya entró en vigor el 20 de julio, por un lado. Y por otro lado, también el 15 de agosto entró en funciones ya la reforma al Código Penal sobre los delitos ambientales. Van a estar penados los delitos ambientales. Entonces son dos muestras evidentes que ahora me vienen a la mente. Decirle al licenciado Esteban que estamos trabajando y que este Congreso para nada se está quedando atrás. Cerrado el paréntesis, es la vida lo que estamos tratando hoy aquí y es la vida de nuestra ciudad. Y es la vida, aquí estamos en nuestra ciudad, aquí estamos en el estado de Sinaloa y necesitamos hacer cosas que podamos hacer que sean factibles. La factibilidad en política es lo más importante, porque podemos decir, me encantó cuando oí a Allison, muchacha joven, te felicito, pero haz cuenta que estoy escuchando a una muchacha de Ámsterdam, de Londres, ¿sí? Y estamos aquí, allá están haciendo esas políticas, ¿por qué? Porque llevan años antes que nosotros. Es más, en Alemania ya en las tiendas vas con la botella vacía de leche, de lo que sea, y te llevas la botella nueva. O sea, se está regresando a como era antes. Y eso que evita que no tengamos tantos residuos. Y eso que evita la contaminación. Es una cadena. Entonces, vamos poniendo los pies en el estado de Sinaloa. Vamos viendo qué es factible aquí en Culiacán. La presentación del señor Contreras. Me gustó, apoyo las 5 propuestas de él. Las áreas que se llaman medio ambiente, que se añada, y cambio climático, no se tiene por qué quitar medio ambiente, porque esa palabra ubica muchas cosas. Áreas de medio ambiente en los ayuntamientos, cambio climático, es mi sugerencia. Y la futura ley que ponga un día sin auto en Sinaloa, perfecto,
un día sin auto en Sinaloa y ese mismo día puede ser con la bicicleta. Lo podemos analizar. La reforestación en Sinaloa, invitar a la población, importantísimo, que todos los ciudadanos tengamos conciencia de lo importante que es reforestar, en lugar de quitar y quitar y quitar selvas, quitar manglares, tener en conciencia que todo eso nos perjudica y hay que aportar a la naturaleza. El parque solar en Sinaloa, en las viviendas, definitivamente estamos en momento cero de eso y es importantísimo ponerlo en primer plano. ¿Por qué? Porque tenemos la factibilidad de hacerlo. Tenemos el sol y tenemos los recursos para trabajar con esa energía. Los paseos en bicicleta, ya lo hemos dicho, y que el techo del Congreso de Sinaloa sea el primero, pues que sea uno más, el primero ya puede empezar hoy mismo o tal vez ya tengamos, ya hay personas que tienen lechuga en sus techos, en sus azoteas, aquí en Sinaloa. Felicitarnos todos, tenemos que estar con los pies en el suelo y hacer lo que sea factible en Culiacán, en Sinaloa. Y felicidades de veras de todo corazón porque este foro del día de hoy muy, muy importante para darnos vida y para trabajar en factibilidad. Y todo el apoyo a todo lo que sea necesario por parte de la elaboración de leyes y apoyar en todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Diputada Mónica López, ¿quería comentar algo? Muchas gracias, diputada Roxana. Saludo con mucho gusto, primera mano, al secretario Carlos Gandarilla, con mucho cariño. Siempre es un gusto verlo encauzando estas causas, como casualmente decimos. Agradecerte mucho, diputada Roxana, así como al compañero Jesús Armando Ramírez y a la diputada Francisca Belló y Cecilia Covarrubias, que son integrantes de la comisión. Pero en esta ocasión quisiera agradecer yo mucho, como parte de esta legislatura, a quienes hoy estuvieron dando sus ponencias. La verdad es que es un lujo poder ver de primera mano la ponencia del doctor Marco Heredia. Muchísimas gracias, muy ilustrativa. Creo que esta es una información que deberíamos poder trascender a todas las y los sinaloenses. La manera como ilustra el paso del tiempo y cómo se ha ido afectando en cada una de las circunstancias y de las situaciones es muy importante para que podamos generar esa conciencia en la ciudadanía y sobre todo que podamos hacer equipo, ciudadanía y gobierno para poder seguir avanzando. Pero también quisiera agradecer y en este espacio también felicitar a quienes integran la comisión por el gran esfuerzo de traer las voces de la sociedad civil. La verdad, tal como lo dijo la diputada Francisco Abelló, la verdad es que es un lujo escuchar de viva voz de ustedes que están totalmente involucrados y comprometidos con la causa, porque es cuando podemos tener la certeza de las cosas que se requieren. Personas que están completamente introducidas en la temática, que conocen, que han estudiado y que además se están actualizando diariamente de lo que se está generando. Y en este sentido, Carlos, yo coincido contigo. Yo creo que hoy más que nunca está comprobado que el gobierno no puede atender todos los problemas que la sociedad afronta. Y quiero decirte que tienes muchos aliados. Primero, por el secretario Carlos Gandarilla. No sé si lo conoces previamente, pero él es una persona que encabeza causas desde hace muchos años y es realmente un lujo que en este momento esté presidiendo esta secretaría que estoy segura seguirá dando grandes pasos para poder conseguir que en Sinaloa y por supuesto como parte del país que tenemos, estemos avanzando en este tema de tanta relevancia. Y pues qué decirte de mis compañeros también, Jesús Armando Ramírez y Roxana Rubio, que están totalmente comprometidos con el tema, y decirte que estoy segura que quienes integramos la 63ª legislatura estaremos muy de la mano viendo de qué manera podemos aportar y fortalecer cada una de las ideas que hoy en día ustedes nos están dando, que si bien a lo mejor algunas no son nuevas en el contexto global, sí lo son a lo mejor para este tipo de foros que se están presentando y que nos permiten sentar bases de un trabajo ciudadano que requiere ser fortalecido, reforzado, pero sobre todo que necesita ser asentado, no nada más en una ley, como también ya comentaron ahí, sino en la práctica y en las acciones que vayamos a ejercer todas y todos. Entonces, nada más sumarme, decirles que yo desde mi trinchera hago también todo lo que puedo, pero siempre estaré abierta a poder sumarme y a poder contribuir con lo que se requiera para tener un mundo con mejores condiciones ambientales para todas y todos. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, diputada Mónica López. Bueno, en verdad, muy enriquecedor este foro. Agradecer al doctor Carlos Radamés, agradecer al secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandaría García, agradecer a mis compañeros diputados, a la diputada Francisca Abelló, a la diputada Cecilia Covarrubia, a la diputada Mónica López y por supuesto a mi compañero diputado Armando Ramírez, que es uno de los organizadores, es el presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnologías, por hacer posible este foro. Y para finalizar, reiterar que esta 63 legislatura de este Congreso del Estado se ha distinguido por ser la más comprometida por un futuro sustentable para todos los sinaloenses, por lo que nuestro compromiso es y seguirá siendo trabajar en el diseño de normas que nos permitan avanzar y proteger nuestro medio ambiente. Agradezco muchísimo la oportunidad también que me brinda. Sería todo de mi parte y doy por clausuro este foro. Siento las 12:14 de la tarde. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.